Estamos en el libro del Génesis. Si ustedes recuerdan su clase del Pentateuco, recordarán que el Génesis tiene varias tradiciones. En general, el Pentateuco tiene diferentes tradiciones. Sacerdotal, por ejemplo, eloísta, pero sobre todo, este primer capítulo del Génesis es de la tradición sacerdotal. Entonces vamos a ver un relato de la creación desde la perspectiva sacerdotal. Y desde esta perspectiva sacerdotal, la creación comienza con la palabra de Dios. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dijo Dios, y se hizo. Dijo Dios, exista, y existió. Dijo Dios, hágase, y así fue. Y nos separa la creación en días. En el primer día, en el segundo día, tercer día, culminando la creación con el ser humano. ¿Se acuerdan que el sexto día se corona la creación con el ser humano? Y el séptimo día descansó. Aquí vemos pues el tinte sacerdotal, ¿verdad? Porque al sacerdote le interesaba mucho responder a por qué guardamos el sábado, por qué descansamos el sábado. Descansamos el sábado porque Dios descansó el sábado, el séptimo día. Entonces estamos hablando de la antropología, del estudio del hombre, estamos viendo el origen del hombre. Génesis tiene dos relatos de la creación, capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo 1 está el primer relato de la creación. En el capítulo 2 está el segundo relato de la creación. En este primer relato, cuando se culmina la creación con el ser humano, dice en el versículo 27, creó Dios pues al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Si se fijan entonces, tenemos la primera aproximación a qué es o quién es el hombre, el ser humano. El ser humano es creación de Dios. Creó pues Dios al ser humano y además lo crea a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó, hombre y mujer. Si se fijan aquí en este primer relato del Génesis, el ser humano es creado al mismo tiempo hombre y mujer. Crea Dios al ser humano que es el Adán, como habíamos visto. De hecho, si vemos aquí el texto hebreo, aquí va a decir Adán. Creó pues Dios al Adán a imagen suya. Y los bendijo Dios con estas palabras, sed fecundos y multiplicaos. Mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra, que se arrastra sobre la tierra. ¿Para qué Dios creó al hombre, al ser humano? Dios lo creó para que sean fecundos, se multipliquen y dominen sobre la tierra, para ponerlo como la corona de la creación. Dios ha creado todo cuanto existe para nosotros, pensando en el ser humano. Y todo lo que existe lo ha puesto a nuestros pies, para que lo administremos, para que lo dominemos. Nos ha dado pues una casa. Dios crea el universo, crea todo lo que existe para dar una casa al ser humano y que crezca y que sea fecundo. Y este es uno de los puntos claves. Dios crea al hombre, al ser humano, a su imagen y semejanza. Entonces, el hombre también, el ser humano, es semejante a Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es creador. Entonces, el ser humano es creador. Le da esa capacidad de crear, algo que no tiene ningún otro animal, ser co-creadores con Dios, transformar el mundo, transformar la tierra. Dios es inteligente, el hombre entonces es inteligente. Dios tiene voluntad, el hombre entonces tiene voluntad. Dios es libre, entonces ha hecho al hombre libre. Y vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció, día sexto. Aquí estamos en el primer relato de la creación, el relato sacerdotal que divide la creación en 7 días y estamos ante un relato mitológico que se sirve de la poesía para expresar una verdad teológica. Entonces no esperemos ver en este relato de la creación una crónica como lo entendemos hoy, una narración científica sobre el origen del universo. Esto no es lo que intenta hacer el Génesis, sino que Génesis, el autor del Génesis, se está basando en la ciencia que él conoce hasta el momento, que era pues la visión de los sumerios, de los mesopotámicos, de los acadios, ¿verdad? Que tenían diferentes mitos, pero casi todos se parecían, y esa era la visión que tenía el pueblo hebreo también. Estaba sumergido en ese mundo, eso era lo que la ciencia había descubierto hasta el momento o había llegado a comprender hasta ese momento, era lo que la razón humana había alcanzado a comprender, sin telescopios y sin toda la tecnología que tenemos hoy, ya tenían este conocimiento del universo, del mundo, por la observación y la experiencia que ellos tenían. Y este primer relato del origen comienza diciendo, en el principio
creó Dios el cielo y la tierra. En realidad, pues aquí, como ya estamos viendo una traducción al español, pues nos habla en términos más prácticos para nosotros, que es en singular el cielo. Pero si vemos el texto, en realidad habla de los cielos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. De hecho, nosotros tenemos aquí un botoncito con un ojito que dice analizar, y del lado derecho podemos ir viendo cada una de las palabras del texto hebreo. Be, que significa en; Bereshit, Bereshit, que significa principio, en principio o en el principio; Bara, Bara es una palabra que significa crear; Elohim, habíamos dicho la clase pasada que viene de Elohim, cuya contracción es el I, que significa Dios, pero cuando vemos, casi siempre que vemos esta terminación, im es plural. Entonces Elohim es plural. Le decíamos un plural superlativo que no significa dioses, sino el Dios con mayúsculas, ¿verdad? O sea, diosísimo. Entonces este plural que habla de en el principio creó dioses, en realidad es Dios con mayúscula, ¿verdad? El Dios principal. Creó Dios los Shamayim, significa cielos en plural. Si se fijan, también tiene la terminación im. Shamayim, cielos en plural. Creó Dios los cielos y la tierra, Haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué es importante reconocer cómo está escrito? Porque esta es la cosmogonía del pueblo hebreo en ese tiempo. Ellos no ven el cielo, ellos ven los cielos. O sea que hay múltiples cielos, basado en la visión pues de sumeria y mesopotámica. Muy bien. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche, y atardeció y amaneció día primero. Dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras. Entonces está viendo el mundo como una esfera llena de agua. Esta es la visión, hay una esfera llena de agua, y de repente Dios separa las aguas unas de otras. Las separa, unas hacia arriba y las otras hacia abajo. E hizo Dios el firmamento, y apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Entonces quedaron las aguas arriba y las aguas de abajo. Y llamó Dios al firmamento cielo, y atardeció y amaneció día segundo. Entonces aparece el cielo que nosotros podemos observar hoy, ¿verdad? El cielo, cuando volteamos hacia arriba, bueno, aquí no porque vemos el techo, pero si salimos y volteamos hacia arriba, está el cielo. Y por encima del cielo quedaron las aguas que se separaron. Y abajo del cielo quedaron las otras aguas, ¿no? Que van a ser los océanos. Y dijo Dios, acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mar, y vio Dios que estaba bien. Entonces aparecen debajo del firmamento el mar y la tierra, ¿okay? Los océanos y los continentes. Dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales, que den fruto según su especie, con su semilla dentro sobre la tierra. Y así fue, ¿verdad? Entonces empieza a surgir la vegetación, la vida vegetal. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semillas según sus especies, y vio Dios que era bueno, que estaba bien. Y atardeció y amaneció día tercero. Dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste, para apartar el día de la noche, y sirvan de señales para solemnidades, días y años. Entonces, si se fijan que arriba quedaron las aguas, después quedó el cielo, y dentro del cielo están los luceros, que van a servir para medir los días, las fiestas, los años, es decir, la luna y el sol. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para regir el día y el lucero pequeño para regir la noche y las estrellas. Y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar la tierra. Entonces estamos dentro de nuestra esfera, que es el mundo, el universo, conocido por ellos. En esa gran esfera arriba están las aguas, después está el cielo. En el cielo están los luceros, que es el sol, la luna, las estrellas, para regir día y noche. Y abajo del firmamento está la tierra y los mares. Y para regir el día y la noche, y para apartar la luz de la oscuridad, y vio Dios que era bueno. Y atardeció y amaneció día cuarto. Dijo Dios, bullan las aguas de animales vivientes y aves
revoloteen sobre la tierra frente al firmamento celeste. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente que repta y se hace bullir las aguas según sus especies y todas las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno, que estaba bien. Es decir, vida vegetal y ahora vida animal. Crea Dios el mundo, ¿no? Crea todo el escenario perfecto para la vida. Es lo que nos está diciendo, que Dios está dando las condiciones para que se pueda dar la vida. Dadas las condiciones, da la vida vegetal. Y después de la vida vegetal, un nivel más complejo de vida, que es la vida animal. Los bendijo Dios diciendo: sed fecundos, multiplicaos, henchid las aguas de los mares y las aves crezcan en la tierra. Y atardeció y amaneció, día quinto. Dijo Dios: produzca la tierra animales vivientes según su especie, bestias, reptiles, alimañas terrestres según su especie, y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres según su especie, y las bestias según su especie, y los reptiles del suelo según su especie, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al ser humano. O sea, después de haber creado toda la vida, el escenario, la casa para la vida, donde se podía dar la vida, entonces, dice Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan sobre la tierra. ¿Culmina Dios su creación? ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Sí, una pregunta. Ya en la creación del ser humano ya entra lo que es la antropogonía. ¿La antropología? Sí. No, la antropogonía que nos decía. Sí, bueno, antropogonía significa el origen del hombre, ¿verdad? Gonía es una palabra griega que es relativa al origen. Antropos, hombre. Antropogonía es el origen del hombre. Y antropología es el estudio del hombre, ¿verdad? Entonces, digamos que la antropogonía es una primera parte del estudio de la antropología, ¿verdad? Porque es lo relativo al origen. Entonces, aquí esto es una antropogonía, ¿verdad? Estos versículos. Ajá, porque la cosmogonía fue lo primero que nos dijo, la creación del universo. Ajá, bueno, del universo sería la cosmogonía, ¿verdad? Ajá, La ok. cosmogonía, porque es el cosmos, el mundo, el universo, y gonía, el relativo al origen. Entonces, el relato del Génesis empieza hablando de la cosmogonía. Esto es una cosmogonía, una visión del origen del universo, ¿verdad? Del mundo. Ok, gracias. Si no, de nada. Y hacia estos versitos estamos hablando del nacimiento del ser humano, ¿verdad? Entonces aquí ya es una antropogonía. Y vamos viendo así, ¿no? Como el primer relato del Génesis nos habla de la creación de todo el universo y va culminando, va aterrizando en lo que le importa más, que es el origen del ser humano. Es hacia donde apunta todo el relato de la creación, al ser humano. Porque el ser humano dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen. Lo que le está interesando aquí al autor del Génesis es decir, cuál es el origen de la humanidad. ¿Cómo es la humanidad? ¿Cómo nació la humanidad? Nace de la voluntad creadora de Dios que dice: hagamos al ser humano, hagamos al Adán. Inicia relatando la palabra hagamos en plural, primera persona del plural, hagamos, porque habíamos dicho Elohim está en plural. Entonces siempre la escritura en los libros del Antiguo Testamento suele referirse a Dios, por lo menos en los relatos de la creación, en plural, como si fuéramos varios. Hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. En este plural, ya después del acontecimiento de Cristo, de la venida de Cristo, algunos santos y padres de la iglesia pues van a ver una prefigura de la Trinidad, ¿verdad? ¿Sí hay una pregunta? No, era eso exactamente, era esto exactamente sobre esta prefiguración de la Santísima Trinidad al decir hagamos. Es una interpretación ya, no digo tardía, sino posterior, pues. Sí, esa ya viene después de Cristo, ¿verdad? Los cristianos son los que reflexionan sobre este plural. ¿Por qué? Porque ya tienen la revelación de un Dios trino. Antes de Cristo, pues a nadie se le hubiera ocurrido pensar en un Dios trino. Profe, antes de que continúe y se me pase, tenía dudas. Bueno, mencionó algo muy para mí importante, que hablaba de o sea, de que el espacio fue esférico. Parece trivial, pero sí es importante porque en la antigüedad no se pensaba que el mundo o el cosmos era esférico, sino era plano. Inclusive regresa esa tradición ahora con los terraplanistas, etcétera, etcétera. Pero lo escuchaba y me llamó la atención cómo define que el pensamiento bíblico, pues sí genera una esfera, o sea, una esfera, cuando entonces al principio, cuando la iglesia estaba creciendo, tampoco lo consideraban esférico.
Entonces, no sé si hay una contradicción No, o no. yo me... En realidad, se me pasó comentarles, ¿verdad? Están viendo la cosmogonía mesopotámica, que es una esfera, pero dentro de esa esfera hay un plano circular. Y ese plano circular es la Tierra. Y entonces queda separado por el firmamento, el cielo y la Tierra. Entonces la Tierra es plana, circular, dentro de una esfera. Ese es como lo veían los antiguos. Y por eso dicen la Tierra es plana, ¿verdad? Porque sí, la Tierra es plana aunque esté dentro de la esfera. Está bien. Lo que pasa es que ahora, bueno, ya con la tecnología y después de muchos años sabemos cómo en realidad está diseñado nuestro planeta, nuestro mundo, que no choca pues con nada que tenga que ver con la Biblia, pero siempre hay pues, reflexiones, críticas, o donde quieren ver que choque, ¿no? La Biblia con todo lo que conocemos. O sea, pareciera una obsesión de gente que dice, no, es que la Biblia es esto, pero está contrario a esto. No sé, siempre quieren chocar la Biblia o quieren hacer chocar la Biblia con la naturaleza, con lo común. Sí, y es que es por lo mismo de que a veces queremos leer el texto con lentes modernos, como si hubiera sido escrito hoy para nosotros. Sin embargo, el autor está escribiendo en base a lo que él conoce del mundo, lo que se les ha enseñado, lo que la ciencia ha descubierto hasta el momento, ¿eh? Lo que ellos le llamarían ciencia, ¿verdad? Que es en realidad la filosofía, el razonamiento, esa sería la ciencia, ¿verdad? Más que nada. Y en base a eso que ellos ya conocen y que aceptan como verdad, ¿verdad? Porque es lo que se demuestra por la observación y por la experiencia. ¿Por qué es la observación? Porque así se ve el mundo. O sea, si nosotros observamos el mundo, así se ve. Eso es lo que se observa. Y es lo que experimentamos porque de repente cae agua del cielo. ¿Cómo puede caer agua del cielo? Ah, es que hay aguas encima del firmamento, encima de los cielos, que en el principio estaban unidos, ¿eh? Y todo se fue separando. Es una forma experimental también. Y aparecen los luceros dentro del cielo. ¿Por qué? Porque cuando volteamos hacia arriba, ¿dónde se ve el sol? ¿Dónde se ve la luna? Se ven dentro, ¿verdad? De nuestra esfera. Entonces ahí están dentro de nuestra atmósfera, diríamos hoy, ¿verdad? No tenían una nave espacial o un telescopio para salir de la Tierra, pero eso es ciencia, porque es lo que se puede observar y lo que se puede comprobar. Por eso la ciencia siempre está avanzando, ¿verdad? O sea, lo que ahorita creemos como verdadero, y mañana podríamos descubrir que no era cierto, ¿verdad? Porque pues hay muchas cosas que son teorías que estamos aprendiendo, que estamos conociendo. La ciencia es progresiva. Vamos aprendiendo cada vez más y lo que hoy es verdadero, mañana podría ser superado. Eso es en cuanto a la ciencia. Pero el autor del Génesis, aunque se sirve de esa ciencia conocida, lo que él quiere transmitir es un relato teológico. Lo que él quiere transmitir es cómo se relaciona Dios con el mundo, con lo que conocemos, con la realidad. De manera que lo más importante para el autor del Génesis está desde los primeros versitos. Dijo Dios, y se hizo, y existió. Es decir, está relatando paso a paso la cosmovisión del contexto de esa época, pero está diciendo, todo esto que existe, existe por el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene el poder creador. Todo lo que existe, toda la realidad, es obra de la palabra creadora de Dios, de la palabra poderosa de Dios. Es Dios que habla y existe. Dios habla y lo que habla viene a la existencia. En primer lugar, pues lo que nos quiere decir es que Dios es el que ha creado todo. Creó Dios el cielo y la tierra. Cuando el hebreo escuchaba el cielo y la tierra, en realidad era todo lo que existe, ¿verdad? O sea, es como decir hoy nosotros, creó Dios el universo, o sea, todo lo que existe. Y dijo Dios, haya luz y hubo luz. Es decir, Dios tiene el poder para crear de la nada y lo hace con el poder de su palabra. ¿Cómo comienza? En el principio. ¿Qué quiere decir con en el principio? Aquí hay una primera gran revelación hebrea. Significa que hay un comienzo, que todo tuvo un inicio. Porque ¿cuál era la postura antigua, llegando a su máxima expresión en la filosofía griega? Pues que el universo es infinito. Eso era lo que normalmente se creía, que había un mundo que siempre había existido, que era infinito, eterno. Vienen los hebreos y dicen, en el principio. O sea, todo esto que ustedes ven y que nos han transmitido como conocimiento, tuvo un principio. Y estamos hablando de siglos y siglos y siglos antes del avance de la ciencia y de la teoría del Big Bang, donde ya el pueblo hebreo tiene una conciencia de que hubo un principio y que antes de ese principio no existía nada más que Dios. Que Dios es el eterno, que el verdadero infinito es Dios, que el verdadero eterno es Dios. De hecho, en muchas partes del Antiguo Testamento, Dios va a ser nombrado el Eterno.
y va a venir a decirles a todas las demás culturas, esto que ustedes dicen que es eterno, tuvo un principio, y el verdadero eterno es Dios que lo creó. Y viene en orden a la creación del ser humano. Hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles. Es decir, el ser humano como señor de la creación. Como Dios es el autor de la creación, Él crea al ser humano a su imagen y semejanza y lo pone a hacer prácticamente las veces del Señor. O sea, ahora yo soy el Señor, yo lo creé todo, pero te hago a ti para que ahora tú gestiones todo. Todo esto es para ti. Y creó Dios al hombre, al ser humano, a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Déjenme les enseño también una imagen para tener más claro esto. Entonces, si se fijan, lo que hay al exterior de nuestra esfera solamente es Dios y el cielo de cielos, que es la morada de Dios. Después del cielo de cielos están los cielos, la puerta de los cielos, y luego el cielo que nosotros conocemos, que nosotros vemos, que nosotros observamos. Todo esto es el firmamento. Dentro del firmamento pues están las nubes, el sol, la luna, las estrellas, y abajo está la tierra y el mar. Debajo de la tierra está el Seol. El Sheol es el inframundo, el lugar de la muerte, el lugar de los muertos. ¿Por qué? Pues porque cuando morían, pues los enterraban y todos los muertos estaban bajo la tierra, ¿verdad? El Sheol es el lugar de la muerte, el lugar del sepulcro. Y debajo del Sheol ya tenemos los fundamentos de la tierra y el gran abismo. Todo esto es fruto de la observación, la experiencia, la reflexión, que hoy diríamos que es científica, ¿verdad? Porque es con los medios que ellos tenían, esto es lo que lograron comprender. Con el puro pensar, con la pura reflexión, esto es lo que podían comprender del mundo. Este era el universo, centrado obviamente en la tierra, en el ser humano, todo giraba en torno al ser humano. ¿Sí? Entonces esta es la cosmogonía, más bien la cosmovisión mesopotámica, pero ya trabajada por los hebreos. Si buscan en Google la cosmovisión mesopotámica, sumeria, son muy parecidas, ¿verdad? Es que prácticamente lo mismo, pero esto ya es la visión hebrea, ¿verdad? Donde ya habla de Dios, del cielo de los cielos, de la puerta de los cielos. Aquí no le pusieron la etiqueta de aguas, todo esto está lleno de agua. Por fuera del firmamento, todo esto, todo lo que está alrededor es agua, y luego cuando llueve, pues entra el agua a la tierra. Pero hay agua abajo y hay agua arriba. Y el Sheol, que es el lugar de la muerte, pues con el tiempo se va a ir convirtiendo en una visión, ¿verdad?, del lugar de los muertos, que viene siendo pues el infierno, ¿verdad? El inferno, es el inframundo, el lugar de la muerte. Y así termina pues este primer relato de la creación, que decíamos es un relato sacerdotal, de hecho culmina con el séptimo día, y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo. Aquí está marcado el tinte sacerdotal, ¿verdad? Bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios toda la obra creadora que había hecho. Después de tratar de narrar teológicamente el origen de ese mundo conocido, de ese universo conocido hasta el momento, cuya obra culmina con el ser humano como la coronación de la creación, entonces Dios descansa. Y como Dios descansa en ese séptimo día, lo bendice, lo santifica, entonces ya es un día santo, porque en ese día Dios descansó. Y pues este es el objetivo sacerdotal. Quiere dar una explicación por qué descansamos y santificamos el día sábado, porque Dios descansó el sábado. Estos fueron los orígenes del cielo y la tierra cuando todos fueron creados. Y luego, inmediatamente después, empieza el segundo relato de la creación, que si se fijan es diferente. Aquí hay una conexión que el autor intenta, no el autor, sino el compilador. Recordemos que, como ya vieron ustedes en su clase de Pentateuco, son diferentes tradiciones que luego un compilador pues recopila y compila, ¿verdad? Los junta. Y cuando no hay mucha coherencia entre un libro y otro, pues introduce una conexión, ¿verdad? Se trata de crear un relato que conecte lo anterior con lo que sigue. Y así es entonces como luego inmediatamente después comienza el segundo relato de la creación, que es otra tradición diferente. Y comienza diciendo, el día en que hizo Yahvé Dios la tierra y el cielo. No había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios, el Señor Dios, formó al hombre con polvo del suelo e insufló
en sus narices aliento de vida. Y resultó el hombre un ser viviente. Si se fijan, aquí es otra historia. Aquí ya no estamos hablando de los días y del sexto día, donde Dios crea al hombre, varón y mujer. Aquí Dios comienza formando al hombre, al ser humano, al Adán, de la tierra, del polvo del suelo, de la Adamá. ¿Se acuerdan? Habíamos visto que Adamá significa tierra, suelo, y Adán, hombre, ¿verdad? O ser humano, porque ha sido formado del suelo. Esta es otra visión, otra tradición del origen. Y sopla en sus narices aliento de vida y resulta el hombre un ser viviente. El primer relato con respecto a Dios nos dice, lo creó a su imagen y semejanza. Hombre y mujer, semejanza e imagen de Dios. Eso mismo va, pero en otra tradición, es insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. El soplo divino, el aliento de vida. Luego plantó Yahvé Dios un jardín, aquí viene la historia del Edén, en el oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista, buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia de bien y del mal. Aquí es otro relato que nos va a servir porque vamos a tratarle de dar una explicación también al origen del mal, de la maldad en el hombre. Y luego dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo. Los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba y no encontró ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, sobre el Adán. Acuérdense que hasta aquí estamos hablando del Adán, sobre el ser humano, que se durmió. Y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Que ese es el segundo relato de la creación. Dios forma al Adán, al hombre, del polvo de la tierra, después lo duerme y viene esta palabra clave que es la costilla. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada mujer. Entonces aquí estamos hablando de que en un principio el texto habla de alguien igual, ¿verdad? Alguien que ha sido formado de su misma esencia, de su misma naturaleza, hombre y mujer, porque está hablando de que en el principio era el Adán, duerme al Adán, y del mismo material del Adán, ¿verdad? De la misma naturaleza del Adán, nace la mujer, y entonces ahora sí son los dos iguales. Esta sí es igual a mí, diría Adán. Esto también tiene que ver con la concepción del origen de la humanidad del momento, ¿verdad? De los mitos que tenían en ese momento. Mitos que después se fueron transmitiendo también a través del tiempo por las diferentes culturas, hasta llegar a la filosofía griega y que los griegos tomaron también e hicieron famosos, ¿verdad? Aquí la palabra clave es esta costilla. Esta costilla que en el hebreo es Selah, si no me equivoco, déjenme ver cómo se llama. Selah significa orilla, significa lado, puede significar también costilla, ¿verdad? Porque es la que está a un costado, significa parte, partir. Y tiene que ver con la forma de ver del mundo, muchas veces de algunos mitos del origen de la humanidad. Platón luego en sus diálogos va a relatar también este mito, basado en toda esta tradición, que habla de que en el principio el hombre y la mujer eran un solo ser, el ser humano, el Adán, pero así, con dos cabezas, 4 manos, 4 pies, unidos por el costado. Pero que, como eran muy felices, uno de los dioses envidiosos del Olimpo llegó y los separó. Los partió por la mitad y los separó, y ahora andaban tristes y depresivos, buscando volverse a unir con su otra mitad. Y entonces el hombre y la mujer desde entonces viven en esa búsqueda de encontrar su otra mitad. Así como ustedes que andan buscando su media naranja, ¿verdad? Su otra mitad. Y cuando la encuentran, entonces llega la felicidad plena, la realización plena del hombre, porque vuelven a unirse, vuelven a ser una sola carne. Claro que este mito aquí ya está transformado, ya está modificado. Es una readaptación de ese relato a la cosmovisión hebrea,
a cómo lo ve esta tradición hebrea. En el principio creó Dios ese hombre, ese ser humano, lo duerme, le saca un lado, una costilla, podríamos decir. ¿Ya? De hecho, la traducción más común es siempre costilla, le saca una costilla y de ahí forma la mujer. Y los dos son entonces una sola carne. Es Dios quien desde el principio crea al ser humano para ser una sola carne, para ser uno. Hombre y mujer, misma dignidad, misma naturaleza, una sola carne. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y hacen una sola carne. Y esto está unido, estos dos relatos están unidos porque se complementan mucho. La imagen de Dios, la imagen y semejanza de Dios, se complementa mucho con esta otra tradición. Ya después del acontecimiento de Cristo, que se nos revela quién es Dios y cómo es Dios, descubrimos que Dios es una familia, que Dios es una comunidad de personas unidas por el amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el amor del Padre por el Hijo, el amor del Hijo por el Padre, que se unen, que es tan profundo y tan verdadero ese amor, que ese es un amor divino, ¿verdad? El amor del Padre y del Hijo. Ese amor es tan profundo y tan real que se hace persona, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que decimos en el credo, procede del Padre y del Hijo. Es el amor del Padre y del Hijo que es tan real que se hace persona. Y a imagen y semejanza, también el ser humano, es el hombre que se une a su mujer, que se aman profundamente, y ese amor es tan profundo y tan real que se hace persona. Y 9 meses después le pueden poner nombre, ¿verdad? Son los hijos. Entonces esta visión, que ya es más cristiana, está basada precisamente en la cosmogonía bíblica. El compilador une estas dos tradiciones porque se complementan mucho entre sí. La imagen y semejanza de Dios con el soplo divino. ¿Por qué somos imagen y semejanza de Dios? Porque tenemos ese soplo divino, esa chispa de la divinidad que es el alma espiritual. Podemos comprender el mundo, tenemos conciencia de nosotros mismos, tenemos voluntad, tenemos libertad. Casi todos los atributos que vemos en Dios, nosotros los tenemos también a semejanza.